estamos una vez más y llegó el momento de repasar la información que tiene que ver con el plano internacional. Así que le damos la bienvenida a Augusto Grilli Fox. Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Agus? Buen día. Buen día. Hoy te cuento que es el Día Nacional del Mate. Conocemos bastante el mate, por supuesto, parte de nuestra cultura, pero algunas personas tienen como rituales para a la hora, ¿no?, de cebar mate, a la hora de prepararlo. En su caso en particular, ¿usted tiene alguno? Tener a alguien a mano que lo cebe bien, porque soy un desastre. Ese es el mejor detalle que tengo. Coincido, yo soy muy mala. Sí, yo coincido. Me encanta tomar mate, amo tomar mate, pero tengo una ineptitud que es tremenda para llevar. La mejor maña que me he dado es andar con los matecitos de caña tacuara, los cortitos, Sí. porque los lavo rápido. No sé que tengo una magia de higiene que lavo mate. Sí, ¿sabe que me pasa lo mismo? Los lavo muy rápido. Como de repente estoy como tomando el dique potreguizo en mi mate. Hay una laguna. Pero bueno, se hace lo que se puede. Tengo amigos que me dicen que uso esta famosa marca de yerba roja y negra, intensa, fuerte, Sí. porque los lavo tan rápido que necesito una yerba como para que me duren un par de mates más. Esa es la teoría de mis amigos. Bueno, es buena igual, ¿eh? Es buena esa teoría. Ojo que es buena. Augusto, nos vamos directo al plano internacional porque tenemos que hablar de esta nueva variante de coronavirus y que ha ha obligado en realidad a varios países de Europa a cerrar fronteras y a aplicar nuevas medidas. Exacto, de hecho, estas son las políticas que ha adoptado principalmente varios países de la Comunidad Europea, así como también están evaluando en Estados Unidos cuáles son las medidas que van a tomar. ¿Por qué lo van haciendo ahora como un poquitito más de cuidado? Justamente por las críticas de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que esto es resultado justamente de la falta o de la incapacidad de poder generar una vacunación integral, una vacunación global, lo cual es la herramienta virtuosa con la que se puede llegar a avanzar. Si bien hay países que ya están reforzando terceras dosis, cuestiones por el estilo, la realidad es que mientras no exista esta capacidad de generar condiciones para que en todos los países se pueda avanzar, va a ser muy difícil. Es una explicación muy sencilla por ahí. Es el caso, por ejemplo, de los aeropuertos de Estados Unidos, de Atlanta, cuando empiezan a tener movimiento. Una vez que empiezan a tener movimiento, empiezan a reactivar, estas variables van a llegar y se van a trasladar. Entonces, la herramienta principal que tenemos son las vacunaciones, en los casos de que haya que reforzarlas con terceras dosis, reforzarlas, y principalmente apostar a que esta transmisibilidad va a seguir avanzando porque las vacunas no frenan el contagio. Lo que hacen justamente es bajar la fuerza de la intensidad o la intensidad de los efectos que genera y poder permitir que no se generen más internaciones, que no se tengan que saturar más los hospitales. Que esa es una meta no menor, y si nos fijamos principalmente en los sectores que están siendo internados, la mayoría son personas que no han sido vacunadas. Entonces creo que la herramienta principal sigue siendo la vacunación. Creo en un pasaporte sanitario y creo que se deben dar herramientas con las cuales los estados exijan las vacunaciones más allá del respeto a la individualidad, en el sentido de que las individualidades pueden generar problemas para la mayoría, teniendo en cuenta principalmente a lo que son los adultos mayores, ¿no? Claro, varios expertos en la temática, así en la situación sanitaria, hablaban de una nueva pandemia, pero la pandemia, digamos, de los no vacunados, ¿sí? De aquellas personas que han decidido aún no vacunarse, bueno, son las mismas que van a transmitir y van a seguir contagiando, digamos, las nuevas cepas. Totalmente, y esto a la vez va generando nuevas mutaciones. En su momento hablamos de la Delta, ahora estamos hablando de esta nueva cepa, la cual ya se ha identificado que es más contagiosa de lo contagiosa que era la Delta, pero lo que se está interpretando es que por ahí es un poco menos agresiva. No hay datos totalmente definidos por la cantidad, necesitan marcos más amplios para poder definirlo, pero es preocupante la realidad en el sentido de que si no se avanza concretamente, la situación va a ser difícil. La realidad dentro de todo es que en Argentina, por ejemplo, hoy la ministra de Salud estaba anunciando que más del 80% de mayores de 18 años ya tienen las 2 dosis colocadas. Hay que apuntar absolutamente con ese criterio y tratar de que todos los países puedan adquirir. Creo que también es interesante el hecho de donar vacunas en el sentido de que se pueda atacar a sectores que no tengan las cantidades de dosis. Creo que si esto no es visto en forma global desde las regiones, con políticas que trasciendan lo que son gestiones de países, yo creo que va a ser muy complicado, ¿sí?
Eso mismo te quería preguntar y quería que profundicemos, porque se habla también de que la variante que se genera, ¿no?, en Sudáfrica, en el continente africano, también se da por esta mutación se da porque ese continente no tuvo acceso a tantas vacunas como otros países y otros continentes. Y que bueno, ahora actualmente otros países, y tanto Argentina también lo ha dicho, que se ha puesto en campaña para donar vacunas. Tal cual, de hecho, si nos fijamos, hasta hace un mes y medio, 2 meses, en África se había generado una vacunación de alrededor de un 5%. Estamos hablando de algo bajísimo, Sí, bajísimo. claro, un continente entero con un 5% de vacunación es muy bajo. Exacto, de hecho también las intenciones que hubo de generar esta estructura Covaxin también fue un fracaso. Evidentemente, efectivamente está faltando más capacidad de apoyo a los organismos, más apoyo económico por parte de las potencias principalmente, y entender también para los sectores financieros que de esta situación todavía no se sale y los efectos económicos son a mediano y largo plazo. O sea que la situación es muy delicada y hay que entenderlo desde una lógica global. Las inversiones justamente tienen que hacer eje en poder llegar con las vacunas a todos los sectores. Hay momentos en la historia en los cuales no son los indicados para potenciarse económicamente, sino para salir de etapas y poder poner herramientas para que se vuelvan a encontrar estas nuevas normalidades. De hecho, mucho se ha hablado, se ha especulado sobre las nuevas normalidades, y la verdad es que estamos viendo inicios incipientes. Vivir veranitos no son nuevas normalidades. Entonces ahí donde creo que está el nuevo, digamos, más que el nuevo, el desafío auténtico, ¿no? Claro. Bien, vamos a seguir de cerca este tema, Augusto, y nos vamos a otro tema, nos vamos a un tema que nos queda cerca, ¿sí? Porque nos vamos a Chile y a la situación electoral en ese país, porque hay segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Tal cual, el 19 hay segunda vuelta, no queda nada, estamos muy poquito, es muy poca la diferencia que se dio entre la primera vuelta y la segunda. En un Chile que por un lado sigue generando la redacción de la Constitución, esta redacción que se puso como objetivo para tratar de generar un acuerdo social entre la ciudadanía y la clase política, pero estamos muy cerca de esta segunda vuelta que van el ultraderechista José Antonio Kast contra Gabriel Boric. Las primeras tendencias hablan de un potencial triunfo para el candidato de coalición de izquierda sobre el derechista, que es acá donde se coloca justamente la duda de cuál es el techo de José Antonio Kast, una persona referenciada con el régimen de Augusto Pinochet. En más de una ocasión ha destacado y referenciado esa lógica de construcción política, y acá es donde yo planteo una ecuación en el sentido de que cuando se votaron con la constituyente, alrededor del 80% acompañó a la reforma constitucional, alrededor de un 20% no, y votó el 51% de los chilenos. Kast en esta primera vuelta sacó alrededor de 28 puntos sobre 47% del electorado que se hizo presente. Recordamos que en Chile desde el 2012 el voto no es obligatorio. Es acá donde lo que yo planteo es que creo que gran parte o gran masa del voto que acompañó a Kast es aquel voto que rechazó la constituyente. Entonces eso lo que manifiesta es un techo bajo para Kast posiblemente. Hay que ver cómo juegan estos factores y hay que ver también qué capacidad tengan los dos actores políticos para la segunda vuelta de conseguir seducir al electorado que no participó. Estamos hablando de un 53%. De todos modos, las tendencias dan a que el electorado que no participa generalmente tiene una orientación hacia los sectores populares, por lo cual también daría la pauta de que si Boric lograse incorporar mayor cantidad de votantes, o Kast también, la tendencia seguiría también hacia la centroizquierda. De todos modos, nada está dicho. Yo soy una persona muy crítica de las consultoras. De hecho, me parece que hay un poco de falta de sinceridad intelectual a la hora de informarlo, porque generan unas tendencias muy importantes. Lo hemos visto en todos estos procesos electorales que se han dado desde lo que ha sido el Brexit en adelante, y creo que este caso no es la excepción. Así que creo que estarán aplicando distintas estrategias para poder llegar a lo que sería la próxima presidencia en un ambiente absolutamente polarizado en Chile. Bien, 19 de diciembre, entonces vamos a conocer quién será el próximo presidente del vecino país. Nos vamos a Ecuador, Augusto, si te parece, porque sí va a llegar una comisión, sí, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación carcelaria en ese país. Explícanos un poco qué significa esto. Bien, básicamente la situación ha sido bastante irregular. De hecho,
Fue noticia hace poco tiempo los distintos enfrentamientos que se han generado en las cárceles de Ecuador. Hay, de hecho, denuncias importantes en relación a que hay sectores narco con financiaciones muy fuertes. Se habló de entrecruces en los cuales hubo internos descuartizados, una situación en materia de derechos humanos delicadísima, con la cual el propio presidente Guillermo Lasso manifestó la preocupación y de hecho hasta dio a entender por momentos de que excedía la capacidad que podía llegar a tener Ecuador para poder normalizar estas situaciones. Es ahí donde los organismos internacionales han tratado de acudir, de intervenir, porque está faltando una lógica o una capacidad por parte del Estado, primero para brindar las garantías mínimas y básicas en materia de derechos humanos, y después, en otro lado, para poder generar acciones concretas que vayan normalizando estos sistemas carcelarios, los cuales han sido desbordados en varias ocasiones. Y es acá donde vemos los resultados, no de un día para el otro, sino de lo que ha sido por ahí también la impericia de la gestión del propio Lenín Moreno y la falta de capacidad de Guillermo Lasso para poder avanzar con propuestas concretas. Que vaya esta comitiva me parece muy bueno, muy interesante para que se pueda ver, para que se pueda aclarar esta situación y en base a esto que se empiecen a plantear exigencias y cambios concretos para poder garantizar lo que es lo que son las medidas mínimas en materia de derechos humanos de los sistemas carcelarios ecuatorianos. Estamos hablando igual de una situación grave, estamos hablando de derechos humanos vulnerados. Absolutamente, absolutamente. De hecho, creo yo que la situación en estos predios carcelarios en Ecuador es de las más graves a nivel regional en los últimos tiempos. Como te digo, enfrentamientos financiados por sectores narco, incapacidad del Estado para poder intervenir. Por ahí hasta en varios casos, de hecho, se generan críticas muy concretas a Lenín Moreno por un desfinanciamiento que se generó para los sistemas carcelarios cuando Lenín Moreno generó nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es como que aplicó recortes y a los 2-3 años también vemos que se generan estas situaciones, estas condiciones. La situación es delicada y necesita sin duda de la participación de organismos internacionales para empezar a regularizarla. Una vez que la misión llegue a ese país, me imagino que se elaborará un informe y de ahí ¿cómo puede mejorar la situación o qué impacto tendría esta misión? Yo creo principalmente que van a tener que revisar el presupuesto en relación a las necesidades que se están planteando y en base a esto, con estas herramientas, poder ir generando un nuevo criterio. También entiendo que deberían generar redistribuciones de internos para tratar de romper con sistemas que vengan de afuera de los predios carcelarios, entre otras herramientas. Además del objeto fundamental que debe cumplir un sistema penitenciario, que es el de dar las condiciones para que esa persona pueda readaptarse o reincorporarse socialmente. Entonces creo que hay un problema bastante profundo que necesita una perspectiva muy importante en la cual vean e interpreten al sistema carcelario no como una lógica de represión o una lógica de castigo, sino como una lógica que brinde herramientas para poder incorporar nuevamente a la sociedad a aquellas personas que hayan estado en deuda o en falta con ella. Bien, Augusto, excelente como siempre. Muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí en Laica a las 10 para este repaso de lo que es el plano internacional. Muchísimas gracias y bueno, si bien estamos a martes, igual que tengas linda semana y lindo fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, a disposición y un fuerte abrazo. Que estés muy bien, ahí estaba entonces Augusto Grilly Fox con nosotros haciendo el repaso que tiene que ver con las noticias internacionales. Hablamos obviamente de la nueva variante de COVID-19, nos vinimos a Chile para hablar de la segunda vuelta que tiene lugar el próximo 19 de diciembre y también de la situación carcelaria de Ecuador y la misión de los derechos humanos que va a estar llegando a ese país. La semana que viene vamos a seguir profundizando con Augusto sobre el plano internacional, pero ahora nos vamos a un corte y ya venimos.